Lucas capítulo 10, del 38 al 42. Jesús visita a Marta y a María. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba Marta, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Padre, en esta mañana pedimos que tú bendigas tu santa palabra en nuestros corazones y me des la fresca unción de tu Espíritu para exponerla con toda libertad, Señor, y en el poder de tu Espíritu Santo, para que pueda ser de provecho a nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hace 2 días estábamos celebrando el Día Internacional de la Mujer y realmente queremos felicitar a todas nuestras mujeres, nuestras hermanas de nuestra congregación, porque, hermanos, no hay nada más maravilloso que una mujer. Y yo creo que los hombres deberíamos todos decir amén, ¿verdad? Sin exagerar, yo puse una frase allí, entre otras, en el Facebook, de que toda mujer debería llamarse Maravilla. Y así es. Y en esta mañana, haciendo honor a las mujeres, yo he querido traer esta plática, este sermón, basado en 2 hermosas mujeres, 2 mujeres de Dios que merecen nuestra atención en esta mañana: Marta y María, que recibieron la visita de nuestro Señor. Como podemos ver, el título de nuestro sermón es Estableciendo prioridades, de lo bueno, lo mejor. Queremos que Dios en esta mañana nos enseñe a escoger entre lo bueno, lo mejor. Podemos tomar decisiones en la vida y algunas resultan fáciles cuando decidimos entre lo malo, lo bueno. Pero cuando se trata de entre lo bueno, lo mejor, a veces necesitamos el consejo de Dios. Nuestro Señor se destaca, hermanos, por ser maestro por excelencia, ¿verdad? Él es el maestro, Él es el que enseña. Y su palabra nos dice claramente que la gracia de Dios, que se ha manifestado para salvación a todos los hombres, nos enseña a que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos y que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así dice la Escritura en Tito 2, versículos del 11 al 13. Sin embargo, para que nosotros podamos vivir de esta manera y que podamos traer gloria al nombre de nuestro Señor, nos toca a nosotros, los creyentes, dejarnos enseñar por el Señor. Si la gracia enseña y no haya discípulos obedientes, entonces nada sucederá. Pero si la gracia de Dios que enseña encuentra en nosotros discípulos obedientes, dispuestos a obedecer al Señor con todo nuestro corazón, entonces van a suceder maravillas, hermanos, en nuestra vida. Y Dios va a ser glorificado. Nos toca a nosotros, los seres humanos, establecer las prioridades. Dios no lo va a hacer por nosotros. Él quiere que nosotros aprendamos a establecer prioridades en nuestra vida, que nuestra escala de valores esté organizada de acuerdo a los valores de Dios, en armonía con el orden que Dios ha trazado para cada uno de nosotros en su palabra. Es la única manera en que podemos nosotros glorificar su nombre. Si nosotros a la hora de establecer nuestras prioridades no tenemos en cuenta el consejo de Dios y más bien lo hacemos guiados, hermanos, por nuestros sentidos o emociones, sin preocuparnos por lo que Dios desea que hagamos, entonces vamos a estar en serios problemas con nosotros mismos y, por supuesto, con el Señor. Vamos a aprender a través de este episodio bíblico, esta lección, cómo es que debemos aprender
a escoger de entre lo bueno lo mejor, a fijar prioridades en nuestra vida, sobre todo en momentos cruciales en las cuales tenemos situaciones, oportunidades únicas que nunca se van a repetir en nuestra vida, y nosotros debemos aprovechar al máximo para traer mejor rendimiento espiritual a nuestra existencia, y sobre todas las cosas para santificar el nombre de Dios en nuestra vida. Lo primero que vamos a ver es que Jesús fue recibido por Marta en su casa. Dice el versículo 38, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Eran muy pocos los lugares, hermanos, donde Jesús podía llegar con una agenda ligera para poder descansar y compartir con sus amigos. Sabemos que esta familia era muy querida por Jesús. Ahí también estaba Lázaro, el de Betania, aquel que murió y él después fue y resucitó. Y muy pocas veces, repito, el Señor tenía aquella oportunidad de tener un momento de relajamiento, de holganza, porque siempre estaba sirviendo a su Padre en los negocios del Padre, predicando, enseñando, levantando a los enfermos, haciendo milagros por todos lados. Era incansable el Señor y su tiempo era corto en este mundo. Entonces no tenía muchos chances o oportunidades para entrar a un lugar y descansar. Pero aparentemente esta era una de esas oportunidades que el Señor quería hacer una visita cariñosa a aquella familia que eran sus amigos. Y dice la Escritura que Marta le recibió en su casa. Es importante que notemos esto, que fue Marta la que le recibió, porque el Señor tenía para esta familia algo muy maravilloso ese día. Y tenía que ser la mujer de la casa la que recibiera al Señor Jesús en ella. Era probablemente la hermana mayor entre María y Lázaro, que eran los hermanos menores. Es una de las posibilidades, por eso es que ella sale a recibir al Señor Jesús. Además, es probable que Marta fuera la dueña de la casa, la que manejaba los asuntos domésticos allí. Es muy probable también que Marta haya sido una mujer viuda y había heredado una buena posición económica, por eso era dueña de su propia casa. El punto es que Marta fue la que tomó el tiempo o la iniciativa de recibir al Señor en las puertas de su casa, lo que nos habla realmente de una cualidad hermosa en esta mujer. Ella tenía una cualidad muy hermosa que posteriormente nosotros vemos mencionadas entre las cualidades cristianas, que es la hospitalidad, el poder tener el deseo de recibir a las personas en su casa. El nombre Marta significa la que reina en el hogar. O sea, qué interesante, qué lindo el significado del nombre de esta mujer, la que reina en el hogar. La mujer es la reina del hogar. Ella es la que debe disponer allí, hermanos, todas las cosas y poder arreglar la mesa a su antojo, arreglar la cama a su gusto. Y el hombre no debe estar metiéndose en eso, ¿verdad? Hay hombres que se meten hasta en esos detalles. Y el búcaro por aquí, deja a la mujer que sea la reina del hogar, que ella lo decore como ella quiera, que ella haga allí lo que ella quiere y se sienta feliz a sus anchas en el hogar. Y Marta era la reina de su hogar. Por eso al recibir al Señor en su casa, ella estaba dando honor a su nombre, como toda buena judía, porque el nombre de judío iba relacionado con su oficio. Y si ella era la reina del hogar, ella era la que tenía que tomar allí la iniciativa para darle la mejor bienvenida al Señor. De hecho, es importante que notemos que la visita de una persona o de varias personas en la casa de un oriental era el motivo del más grande gozo que usted puede imaginar. No se parece mucho a nuestras culturas. Cuando dice viene el pariente de allá lejano, nos cae como una bomba. Y en Cuba a veces decimos pon la escoba detrás de la puerta. No sé si eso en México se entiende, pero cuando en Cuba no quería que nadie viniera de visita, ponían la escoba detrás de la puerta. Una superstición, ¿verdad?, para evitar recibir visitas. Pero en este caso, hermanos, ellos creían incluso que cuando alguien era mandado a sus hogares o venían de visita, eran enviados de Dios.
Imagínense, la hospitalidad se volvía entonces un deber sagrado para el oriental. O sea, que ellos creían realmente que cuando alguien les visitaba, Dios los estaba mandando para que ellos lo recibieran con todo gozo, con todo amor. Por ejemplo, si nosotros leemos aquí en Génesis algo que nos puede ilustrar lo que estamos diciendo, en Génesis 18, versículos 1 al 7, dice: después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, estamos de Abraham, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostados debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa, y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y se dio deprisa a prepararlo. Y bueno, tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Era todo un acontecimiento cuando ellos recibían alguna visita y ponían el más grande de sus esfuerzos para hacer que la visita se sintiera confortable, se sintiera cómoda, se sintiera feliz, se sintiera bien recibido. Con esta situación en mente, no sé si usted puede recrear la escena y imaginarse a Marta recibiendo al Señor en la puerta de su casa. No la puede ver radiante de alegría, con una sonrisa, como decimos, de oreja a oreja, quizás gozosa al punto de las lágrimas, postrada a sus pies, diciendo: Señor, esta es tu casa, bendita la hora en que vienes a visitarnos, gloria sea al Eterno. Todo eso es posible y quizás muy corto ante la visita que Marta estaba recibiendo en su casa, que nada más y nada menos que la del Señor Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador, el Mesías. Era un gran privilegio que Marta estaba teniendo, pero es importante resaltar que ella lo recibió, no solamente por lo que mencionamos, que era quizás la dueña de la casa, la hermana mayor, no, el punto es que ella dispuso su corazón para recibir al Señor en su casa. Esta escena doméstica es una muy poco común, hermanos. Lo que nosotros estamos viendo aquí quizás no nos resulta nada raro, pero en realidad, si uno piensa un poquito en las costumbres y toda la cultura hebrea, no era quizás lo más adecuado. Era una escena doméstica poco común. Es muy probable que la cocina, como en estos casos de estas casas, estuviera fuera de la casa. No es como nosotros, que tenemos la cocina allí bien cerquita, ¿verdad?, en la sala, para que el plato salga pronto. Y ahí estamos, algunos tienen hasta un huequito así nada más, y ahí tienen a la mujer, iba a decir la sirvienta, pero no, ojalá no sea la sirvienta, sea la esposa cariñosa, y que no abuse de ella tampoco, pero el plato es rápido. Y el que está en la sala, allí a veces la cocina está allí mismo y puede ver lo que está pasando en la cocina. Pero en estos casos no, en estos casos la cocina es muy probable que estuviera fuera de la casa y un tanto retirada, por lo que se supone que Marta estaría ocupada en atender satisfactoriamente a tan distinguido visitante. Quizás con algunas ayudas, a lo mejor tenía alguna persona dedicada a eso, pues no sabemos. Esos detalles la Biblia no los dice, pero es muy probable que ella estuviera allí atendiendo, si no directamente a las personas que estaban preparando todo para servir al Señor. Con esto quiero decir que entonces María, ¿dónde estaba? María estaba dentro de la casa, pero estaba con el Señor. Una cosa que no era lo más, vamos a decir, adecuado o lo más correcto, que una mujer estuviera conversando con un hombre y un hombre soltero adentro
de la casa. Porque bueno, no se asombre, el Señor Jesús era un hombre, ¿verdad? Era un hombre y estaba soltero. Y de ahí que tantas cosas se están diciendo hoy entre los herejes que tenemos, que hoy se cuentan por un gran número. Pero bueno, era una cosa que no estaba quizás de todo bien vista. Si Marta está en el ajetreo de la cocina preparando las cosas, el Señor por allá con María tirada a sus pies, no era algo muy común, no era muy visto, quizás muy bien visto en ese contexto. Pero Marta estaba ofreciendo al Señor lo mejor de sí misma, un servicio amoroso y de primera clase a su Salvador. Porque yo sé que quizás usted ha escuchado más de un sermón relacionado a este pasaje que han acabado con la pobre Marta. La ponen como la materialista y la que está ajena a lo espiritual. Pero no era tanto así. La visita había que atenderla bien, ¿verdad? Ya dijimos, costumbre entre ellos. En este caso era una visita muy especial. Era el Salvador, el Hijo de Dios, y ellas sí habían tenido esa fe en Jesús como el Mesías de Israel. Así que Marta estaba haciendo, hermanos, lo mejor que ella podía hacer y ofreciendo su mejor servicio al Señor. No podemos criticarla por eso, no podemos condenarla por eso. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos en esta mañana. María, por su parte, ya dijimos, estaba a los pies del Señor. Pero Marta no había reparado en eso. Tan ocupada estaba en el quehacer de la casa, en los preparativos para el Señor, que no se había dado cuenta que María no le estaba ayudando. Y parece que ser que en uno de esos, de ida y venida, ella mira a un lado y descubre a su hermana María tirada a los pies del Señor. Y ahí mismo le entró a Marta el descontento, ¿no? Dijo, ¿cómo es posible? Yo sola, con todo este preparativo, y mi hermana tirada a los pies de Jesús, y no me ayuda. Y entonces se dispuso para ir y presentar su queja con toda solicitud, convencida completamente de que el Señor le daría la razón, porque ella estaba con la carga pesada de la cocina y de los preparativos de la cena. Sin embargo, María estaba de floja allí, a los pies del Señor. Ella se dispuso, se acercó resuelta pero firmemente para presentar su queja al Señor. Y le dice, pero Marta, preocupada con muchos quehaceres y acercándose, dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Entonces, Señor, ¿no te has dado cuenta que yo estoy con todo el trabajo y mi hermana está aquí sin hacer nada? Dile que me ayude, es lo justo. Las dos somos hermanas y está visitándonos a los dos. ¿Cómo es posible? Ella esperó que el Señor le diera la razón. Pero veamos lo que sucedió. Y es lo que llamamos una escena doméstica para la posteridad. Porque lo que sucedió allí pasó hasta la posteridad, hasta nuestros días, hasta hoy. Y se seguirá hablando de esto hasta que el Señor venga. Porque lo que ocurrió allí fue algo bien interesante. Todo lo contrario a lo que Marta esperaba. Marta esperaba que el Señor le dijera, en efecto, tienes toda la razón. Veo que estás muy ocupada y es justo que tu hermana te ayude. Ve, María, y ayuda a tu hermana Marta. Pero eso no fue lo que sucedió. Sucedió todo lo contrario. Dice que el Señor le dijo, versículo 41, Marta, Marta. Quiero decirles que ese tonito de voz, ese nombre anunciado 2 veces, implicaba que lo que venía detrás era un regaño, era una amonestación. María estaba siguiendo, pues, la inclinación espiritual propia de su nombre. María, que el nombre correcto es Miriam, no María, sino Miriam, significa la vidente, la profeta, la estrella. Ella estaba mostrando una inclinación hacia lo espiritual, quizás poco común en esos tiempos, en las mujeres, pero ella lo tenía. Y por eso es que se dispuso, sin preocuparse mucho de que había que preparar la cena al Señor, a escuchar su palabra.
estaba sentada a los pies del maestro, según el versículo 39. Y es interrumpida por la queja de Marta. Y el Señor le dice: Marta, Marta. Ya se preparó ella para recibir la amonestación, porque el Señor dio una reprensión cariñosa, pero firme, firme. No sé si recuerdan ese tono en otras personas con el Señor, pero es muy común. El Señor no le dijo: Simón, Simón, para anunciar luego: Satanás te ha pedido para zarandearos, y yo he orado para que no falte tu fe. Porque Simón era uno de los que siempre iba adelante con la palabra, a veces sin pensarlo mucho. Aunque otros te negaren, yo no te negaré, Señor. Simón, Simón. Saulo, Saulo. ¿No recuerdan? En el camino de Damasco, este gigante espiritual, fariseo, criado a los pies de Gamaliel, celoso de los mandamientos de Dios, iba en busca de aquellos que estaban profesando a Yeshua como el Señor, y el Señor lo tumba a tierra. Y dice: Saulo, Saulo. Hermanos, son palabras cariñosas, pero que anuncian una reprensión firme. ¿Por qué me persigues?, le dijo a Saúl el Señor. No sé si usted se ha encontrado muchas veces en una situación parecida, pero a mí sí me ha pasado. Cuando hemos estado quizás un poco desenfocados de lo esencial, cuando estamos descuidando nuestra relación con Dios, cuando estamos afanados demasiado en las cosas materiales, y el Señor nos susurra en nuestros oídos: Evelio, Evelio. En otras palabras, fíjate qué estás haciendo. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con las oportunidades que Dios te da? ¿Dónde están tus prioridades? Pero a veces hay tanta bulla alrededor nuestro que nos impide escuchar, hermanos, la voz de Dios a nuestros corazones, que nos está llamando a que reorganicemos nuestros valores, a que le demos a Él la prioridad en nuestra vida y a sus asuntos, hermanos. Dios quiere que nosotros estemos a sus pies, buscando su gracia. Porque lo único que nos va a dar a nosotros dirección en este mundo es la gracia de Dios. Es lo único que nos sustenta, que nos sostiene, hermanos. Recuerden que el mismo apóstol Pablo llegó a decir: yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Y tuvo que ser derribado a tierra para entender esto. Nos desenfocamos muchas veces, hermanos. Nuestros deberes y responsabilidades para con nuestra familia están descuidadas, nuestra familia, nuestros hijos, porque estamos demasiado ocupados en el trabajo. Cuando pudiéramos reorganizar y sufrir un poco más económicamente, pero ver a nuestros hijos crecer en el conocimiento de Dios y su palabra, y no lamentarnos después cuando cumplen la edad de volar de la casa. Si lo hacen después que usted ha hecho con lo que tenía que hacer y ha cumplido con su responsabilidad, bueno, ni modo, fue su decisión. Pero invirtamos en nuestros hijos, en nuestra familia. Busquemos a Dios por sobre todas las cosas. Él es el huésped invisible en nuestros hogares. Él está esperando que le prestemos atención, hermanos. A veces estamos tan ocupados como Marta que se nos pasa el tiempo y no oramos, no leemos su palabra. Y el Señor está en un rincón por allá y nosotros haciendo cualquier otra cosa. El Señor Jesús no condenó a Marta por preocuparse en brindarle una excelente hospitalidad. Recordemos y puntualicemos esto, porque alguien tenía que hacer eso. Alguien tenía que atender a la visita y prepararle la cena. El Señor solo estaba enseñando a Marta a fijar bien sus prioridades, específicamente en ese momento de su vida, porque él no iba a estar quizás nuevamente en la casa de Marta.
Era quizás la última visita del Señor, del Hijo de Dios en la casa de esta mujer. Por lo que podemos decir que era un kairos para Marta. Esta palabra que ya aprendimos, un tiempo dentro del tiempo, que es una oportunidad que quizás no regrese. Entonces tenía que aprovecharla bien. Él no va a volver a mi casa, pues ahora es el tiempo de nutrirme de su palabra. Es el tiempo de escucharle. Hermanos, Marta pudo haber resuelto la situación sin faltar al Señor con un par de tacos, por así decir, y no con un pozole, por ejemplo. No sé, ¿cuáles son los platos más sofisticados de ustedes? Que el mole, que lleva mucho tiempo, ¿verdad? Pero una quesadilla se hace en 5 minutos, ¿no? Y no es faltarle al Señor, es que Señor, con tu permiso, quiero solamente hacer unas quesadillas porque yo quiero estar con mi hermana aquí. Y yo creo que el Señor no lo iba a recriminar por eso. Pero no, se puso a hacer mole y se le fue el tiempo y sudando la gota gorda, y imagínense. Hermanos, hay que aprovechar. El Señor, repito, no la condena por lo que ella estaba haciendo. Ella estaba haciendo lo mejor para su Señor. Pero en ese momento, lo mejor no era eso. Lo mejor era estar a sus pies escuchando su palabra. Por eso el Señor le dice, y María ha escogido la mejor parte, la buena porción, aquella porción especial en las fiestas, en las comidas que ellos tenían, esa sopa que era dada al visitante distinguido. El Señor está diciendo, María ha tomado la sopa, ha cogido el mejor bocado, la mejor parte de esta situación, que es estar a mis pies, escuchando mi palabra. Esta mujer, hermano, estaba bien enfocada, y yo creo que Marta reflexionó en ese momento, porque quiero decirle que enseguida tuvo que haber venido a la mente de ellas el Shema, esa frase que nosotros repetimos una y otra vez y que el pueblo de Israel repite diariamente. Oye, Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Ya ahí le estaba dando una indicación de que había que enfocarse en lo uno y desenfocarse de lo demás. Ellos estaban llamados a eso. La prioridad del judío es su Dios, es su ley, es la obediencia a esa palabra. Y por eso son tan celosos en el cumplimiento de este precepto. Ellos tenían que desenfocarse de lo mucho para enfocarse en lo uno. Muchos eran los dioses de otras naciones paganas, pero uno era el Dios de Israel. Y así ellos tenían que pensar. Ella no pudo deducir en ese momento, en su deseo de servir a la visita, que estaba descuidando a la visita misma. Y eso es algo preocupante, porque se hace inconscientemente. En el deseo tan grande que ella tenía de darle lo mejor a la visita, estaba descuidando a la visita misma. Y era más importante la visita misma que lo que ella pudiera preparar para la visita. Marta no estaba eligiendo lo errado en lugar de lo correcto, hermanos, sino lo incidental en lugar de lo de suma importancia, lo temporal en lugar de lo eterno. Es una lección que nosotros debemos aprender hoy también, porque no es fácil, repito, resulta muy fácil que nosotros nos dejemos enredar por los negocios de la vida. Recuerden el consejo de Pablo a Timoteo: ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le llamó por soldado. Nosotros estamos enrolados en el ejército de la salvación, hermanos, y nosotros tenemos que poner cuidado en las cosas primordiales que Dios ha dejado para nosotros. Tenemos que seguir las órdenes de nuestro general y tenemos que entender eso, que no hay otra cosa más importante en este mundo que estar a los pies del Señor, recibiendo su palabra. Porque de otra manera, cuando nosotros estemos ocupados en hacer la obra, en ofrecer el servicio, no lo vamos a hacer de la manera adecuada. Por eso es que lo último que vamos a ver son algunas advertencias importantes para nuestras vidas y ministerios, nuestras vidas personales y también nuestra vida como servidores de Dios en su iglesia. La primera de estas advertencias es que tengamos cuidado con la murmuración.
en tu servicio al Señor. Realmente no podemos decir que Marta lo que hizo fue murmurar, porque ella presentó su queja delante del Señor. Y es muy probable que María hubiera estado allí, a los pies del Señor, y hubiera escuchado. No se nos dice que Marta llamó al Señor aparte y le dijo: ven acá, Señor, voy a decirte algo, y presentarle la queja, ¿verdad? Cabe la posibilidad, pero no creo. Ella se acercó a donde estaban los dos y les puso su queja. Pero para nosotros sí la advertencia viene a colación, porque muchas veces estamos, hermanos, ofreciendo nuestro servicio al Señor, pero estamos pendientes de lo que está haciendo el otro. Y estamos más en lo que está haciendo el otro y nos convertimos más en jueces y calificadores de lo que está haciendo el otro, y eso impide que lo que yo tengo que hacer lo haga de la mejor manera para el Señor, con su aprobación. La murmuración, hermanos, es un pecado terrible delante del Señor. No es algo sencillo. En realidad no hay clasificación de pecados para Dios, pero tenemos el testimonio bíblico de que han ocurrido grandes juicios de Dios producto de la murmuración, cuando el Señor tuvo que juzgar a su pueblo con relación a este pecado. Saben que miles de ellos murieron y se los tragó la tierra por su rebeldía. La Biblia nos dice en Filipenses 2:14: haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Por qué tenemos que estar en contiendas con otros? Porque estamos mirando solamente lo que hace el otro y no me concentro en lo que yo tengo que hacer. Tenemos que aprender, hermanos, a no murmurar, porque eso trae sobre nosotros el juicio de Dios. Primera de Pedro 1, capítulo 4, versículo 9, dice: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. O sea, que no se trata de hacer el bien nada más, hacer las buenas obras que tenemos que hacer, sino hacerlo sin murmurar, sin estar hablando por detrás de la otra persona y trayendo a colación las cosas malas que están haciendo a nuestro criterio, a nuestro juicio. Cuando tenga algo que decir, hágalo como Marta. Vaya allí delante del Señor y delante de la persona y exponga su queja, ¿verdad? Vaya donde está la persona y arregle cuentas con ella, pero no murmure, porque eso afecta el servicio. No trates de hacer más, no trates de hacer menos, no compitas con nadie. Haz lo que Dios te pide según tus fuerzas, según tu capacidad. Recuerde que cada quien dará cuenta de sí, dice la Escritura. En la segunda advertencia: cuidado con el afán y la ansiedad. Marta estaba muy ocupada, demasiado ocupada en los quehaceres de la casa, que olvidó atender a la visita de la mejor manera que la visita esperaba. Hermanos, estamos una y otra vez amonestados por el Señor a que tengamos cuidado con esto, porque es muy fácil caer en el afán y en la ansiedad. El estar desmedidamente preocupados por las cosas que se preocupan la gente que no conoce a Dios. A veces es triste ver a un cristiano corriendo en el mismo desenfreno de disolución que los impíos detrás de las cosas materiales, perdiendo el sueño por las cosas materiales, tratando de vestir a la altura de los que no son creyentes y viven en la vanidad de sus mentes. Y tiene que ser una ropa de marca, si no se la ponen. Oh, hermanos, no. Deshágase de todo eso, porque tanto el Nike como el que no es Nike se va a quedar aquí en la tierra. ¿Verdad? Eso no quiere decir, si usted tiene la posibilidad, Dios lo ha bendecido y usted puede tenerlo. Amén, gloria a Dios. Pero no sacrifique nada de lo que realmente tiene valor por alcanzar esas cosas materiales. No deje de nutrir su alma, no deje de estar a los pies de su Señor por alcanzar esos valores transitorios de la vida. Cuidado con el afán y la ansiedad, porque quitarás la mirada del maestro, te distraerás de lo esencial, que es buscar el reino de Dios y su justicia. Ahogarás la palabra, la harás infructuosa en tu vida, como la semilla que cayó entre piedras y espinos. No puede crecer así, hermanos, porque se ahoga.
No podemos tener la mente y corazón divididas en el servicio al Señor. Tenemos que estar 100% comprometidos con Él. Voy a obviar los pasajes para avanzar, pero usted puede revisarlo. Si está allí, si lo puede ver claramente, anótalo y búscalo en la casa. Pero cuando estamos siendo víctimas del afán y la ansiedad, la palabra se ahoga. La palabra no crece. Como el Señor tuvo que decirle a aquellos impíos religiosos, mi palabra no haya cabida en sus vidas. Ustedes conocen la ley, conocen los profetas, pero mi palabra, que es vida, ustedes no la pueden recibir porque ustedes están muertos en sus tradiciones religiosas y no pueden ver el día de su visitación. Tenemos que tener mucho cuidado. No nos dejemos engañar, hermanos. Las cosas de este mundo, todas van a pasar. El mundo pasa, dice, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuidado con tus prioridades, versículos 41 y 42. El Señor le enseñó a Marta en ese momento de su vida que la prioridad era estar a sus pies y no en los quehaceres de la casa. Le dijo, solo una cosa es necesaria. Nuevamente, Shema, escucha Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es. Hay una sola cosa que es necesaria y es Dios en nuestra vida. Es atenderle a Él, es nutrirnos de Él, es aprender de Él, es servirle a Él. Ahora, eso no quiere decir que las otras cosas no tengan un lugar en nuestra vida. Claramente el Señor dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas serán añadidas, vendrán. Dios sabe que necesitamos el vestido, Dios sabe que necesitamos el alimento, Dios sabe que necesitamos el techo, pero Él no quiere que gastemos todas nuestras energías y nuestros mejores talentos y esfuerzo y años en construir eso que debe seguir como añadidura a buscar su reino. Esos profetas antiguos, hermanos, qué grandes hombres de Dios, que vestían rústicamente una túnica ahí de pelo de camello, un cinturón y siguen andando, un báculo. No tenían nada. El mismo Señor no tuvo nada. Algunos están diciendo que sí, que el Señor tiene que haber tenido dinero y que Judas era el tesorero y que había gran cantidad de dinero. Y bueno, quieren hacer ver de todas maneras que Jesús no era un pobretón, porque quieren predicar el evangelio de la prosperidad. Y tú eres en la escritura como les da la gana. Pero nada más claro. El Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero estos seguidores modernos del Señor quieren andar en Rolls Royce y tener mansiones y jets privados y guardaespaldas. No, hermanos, cuidado con nuestras prioridades. Una sola cosa es necesaria y es buscar al Señor. Las demás cosas, que son los afanes de la vida, nos pueden alejar de la única cosa. Si nos ocupamos en las cosas, la única cosa, que es la relación con Dios, se descuida por fuerza. Y quiero decirles que las muchas cosas las podemos perder de la noche a la mañana, hermano. Si aún nuestra vida la podemos perder en un abrir y cerrar de ojos, ¿cuánto más las cosas materiales, la comodidad de hoy, los privilegios de hoy? En un día para otro lo perdemos todo, hermanos. No tiene que venir un desastre natural, no tiene que venir un huracán, un temblor de tierras, no tiene que venir una tormenta de nieve, pero también eso pasa, ¿verdad? Pero esas muchas cosas las podemos perder en un momento. Incluso alguien más puede apropiarse de ellas. Nos pueden robar, o un incendio, quién sabe la manera. Pero la única cosa, nadie te la puede quitar. Tu relación con Dios, nadie te la puede quitar. Eso está en el banco del reino de los cielos. Esas inversiones, hermanos, en lo eterno, nadie las puede tocar. Y esas son las cosas en las que debemos ocuparnos, porque es realmente la voluntad
de Dios. Hay unos versículos en Juan 6:27, dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Qué interesante. Debemos trabajar por la comida que a vida eterna permanece. Dice la Escritura también en 2 Corintios 4. Estos los quiero leer porque son bien claves para lo que queremos enseñar en esta mañana. 2 Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Bendito sea el Señor. Y en Apocalipsis 14:13, mire qué lindo esto, hermanos. Dice la Escritura: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Amén. Gloria a Dios. Tu casa no te va a seguir, tu carro tampoco, tus vestidos lujosos, tus adornos de oro no te van a seguir, se van a quedar aquí. Pero lo que tú haces para Dios, lo que tú haces en servicio a Dios para el hombre, hermanos, eso te va a seguir aún más allá de la muerte. Y finalmente, cuidado con un servicio sin comunión y sin conocimiento de Dios y de su palabra. Este es un error muy común hoy, el activismo, una agenda bien llena, muchas cosas por hacer, 40 retiros de damas, 20 de jóvenes y reunión de líderes por acá y encuentros por allá, no salen de uno para entrar en otro. Pero ¿dónde está el tiempo a los pies del Salvador? De nada vale, hermanos, que nosotros estemos muy involucrados en el servicio si no dedicamos tiempo a buscar la dirección de Dios en oración. Meditar bien en su palabra para no estar ofreciendo fuego extraño. Hoy, con el afán de hacer crecer la iglesia, se están viendo cualquier tipo de barbaridades. Y estamos siendo penetrados incluso en nuestra iglesia por ese tipo de creencias paganas. Y bueno, yo no sé, quizás me estoy buscando un problema porque el hermano está firmando esto. Y de pronto lo ve uno y dice que va, este pastor allí hay que cortarle el agua y la luz. Pero sí, hermanos, es muy triste. Es muy triste. Nosotros, más que un plan, necesitamos al maestro del plan. Estar buscándole en oración, en ayuno, buscando su palabra, estudiando su palabra. Y tenemos que tener un plan, tenemos que tener estrategias de crecimiento. Pero nunca que esto resulte en un simple ajetreo, en un activismo sin fruto, en un vano cansancio, en una amarga insatisfacción y en una profunda decepción. Porque quiero decirle que ese es el resultado de servir sin conocimiento de Dios y sin comunión con Él. Simple cansancio. Usted puede ver miles de gente allí, pero busquen sus corazones. Busquen sus corazones. No estamos en contra del crecimiento, hay que crecer, pero hay que crecer parejo, ¿verdad? Hacia los lados y hacia arriba. No una cantidad de gente allí, pero sin compromiso, realmente sin conocimiento de Dios. No caigamos en ese error de estar tan ocupados por Jesús que no tengamos tiempo para Jesús. Evitemos estar dando frutos para nosotros mismos y no para Dios, como sucedió con Israel. Aprendamos esta lección. De lo bueno, lo mejor. Escojamos lo mejor para Dios. Atenderle a Él en nuestras vidas. Fijar nuestras prioridades de acuerdo al orden que Él nos ha dado en su palabra. Quiero decirles que de las dos hermanas tenemos algo que aprender. La conjugación o la unión de estas dos virtudes en nuestra vida hará la diferencia. De Marta, su buena disposición para ofrecer al Señor un servicio de la mejor calidad, su diligencia, su fervor para servir al Señor, porque la Biblia nos manda a eso. Pero de María
debemos tomar su visión, su espiritualidad, su deseo de escuchar la palabra del Señor. Si unimos esas dos cosas, hermanos, entonces el Señor no podrá rechazar nuestro servicio que ofrezcamos a Él. Es el tiempo de obedecer al Señor. Una anciana oyó un sermón completito en su iglesia. Y cuando salió, otra le dijo, ¿ya terminó el sermón? Y ella le dijo, no. Respondió la anciana, ya lo predicaron, pero no se ha terminado. Dice, ahora voy a hacer mi parte del sermón, vivirlo. ¿Qué diferencia haríamos si viviéramos, hermanos, lo que usted escucha aquí? Empezando por mí, por supuesto. No estemos solamente oyendo sermones, porque eso no va a hacer una gran diferencia si no los vivimos, si no salimos con el propósito firme de ponerlo por obra. Señor, yo voy a escoger de lo bueno lo mejor. Queremos hacer la invitación para que esta muchacha tenga la oportunidad de tomar su decisión en esta mañana, si ella lo desea hacer, ¿verdad? Esa señora Virginia de León que nos visita. Quiero decirte que lo mejor que pudieras hacer en tu vida es decidirte por Cristo. Es pedirle perdón, es pedirle que Él sea tu Señor y Salvador, arrepentirte de todos tus pecados, pero es algo que tienes que decidir. Nadie te puede obligar a eso. Él te ama y quiere perdonarte, pero tienes que hacer una decisión personal. ¿Estarías dispuesta a hacerlo? ¿Quieres hacerlo?